Muy buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Richie en un nuevo video y esta vez vamos a hablar de Evangelion, no de uno, no de dos, sino de todos los finales, el final del anime, el final de la película, el final del manga y el final de Rebuild of Evangelion, los voy a explicar todos. Empezando por el anime, la serie tiene un guión y una correlativa secuencial bastante fácil de seguir de los episodios 1 al 24, donde todos los hechos se conectan de forma fácil de entender, pero en los episodios 25 y 26 la cosa se empieza a complicar porque ya no se entiende absolutamente nada de lo que pasa. ¿Qué sucede? En los episodios 25 y 26 tenemos conclusiones y hechos pero sin contexto. Lo que sucede en los episodios 25 y 26 es que vemos la complementación humana que pasa en The End of Evangelion, pero lo vemos desde la perspectiva de Shinji. Digamos que la complementación humana es vista desde el punto de vista de Shinji, desde un punto de vista interno dentro de su cabeza, y The End of Evangelion es visto desde el lado de afuera, como espectador. Es decir que ninguna de las dos partes puede entenderse sin haber visto las dos completas. Dejo a decisión de ustedes si esto fue una decisión de marketing, si no alcanzó el presupuesto o cuál fuera la razón para dividir el final en estas dos secuencias. Lo que hay que entender del anime cuando empezamos del capítulo del 1 al 24 y para entender el 25 y 26 es que Rei se sacrificó. Empezamos a ver entonces a la Rei 3, que es una Rei que tiene su alma completa, la fusión del alma de Lilith completa, y que Kaoru, que tenía el alma de Adam, murió en el episodio 24. En el 25 y 26 comienza y vemos cómo Shinji se acompleja y explica por qué mató a Kaoru. También vemos los pensamientos de Asuka mientras estaba atrapada dentro del EVA 02 y también vemos cómo hay un debate interno en Rei, viendo cómo debaten sus tres personalidades, Rei 1, 2 y 3. Después de esto, el capítulo 25 nos avisa que la complementación empezó y vemos cómo Misato empieza a discutir con Akagi de por qué utilizaron a toda la humanidad como un simple experimento y para probar su teoría de la instrumentalización y si eso estaba bien justificado o no. Después vemos la instrumentalización y la reflexión psicológica de Misato y también vemos el caso de Asuka, y después pasamos al capítulo 26, el último, donde vemos la complementación de Shinji y su reflexión interna. Todos estos capítulos cargados con importantes reflexiones psicológicas y con debates internos de los personajes. En el capítulo 26 vemos cómo Shinji detiene la complementación humana porque, como vimos, la complementación une las almas pero no los vuelve a todos un solo ser. Por esta razón la complementación falla, porque todas las almas quieren seguir manteniendo su propia individualidad, que solamente crea conflictos de las almas viendo los recuerdos de las otras almas, los secretos de todos y cada uno revelados y los reclamos de unos a otros hasta el infinito. Entonces Shinji, con el poder sobre la complementación, decide que ese no es el futuro que quiere seguir manteniendo su individualidad, que quiere seguir siendo él mismo, y decide detenerla y de esta forma seguir siendo él mismo para poder, desde su punto de vista individual, poder apreciar y querer y apreciar a los demás, lo que causa que se detenga la instrumentalización y ese es el final del anime. Pero sin el contexto de The End of Evangelion no entendemos absolutamente nada, así que ahora pasamos a la película. En la película de The End of Evangelion vemos cómo la instrumentalización humana y todos los hechos se producen desde afuera, Shinji ahora dejando su protagonismo porque prácticamente no aparece hasta el final de la serie, y vemos cómo se secuencian los hechos para que todo esto suceda, para que suceda lo que internamente sucede en el anime. ¿Qué es lo que pasa en esta película? Tanto Cele como Gendo tenían planeado ya la instrumentalización humana, cada uno con su fin. Cele quería simplemente la complementación porque ellos habían decidido de antemano que la humanidad ya se había vuelto como un ser incompleto e inútil y que no podía evolucionar más, así que el siguiente paso era la complementación siguiendo los manuscritos del rollo del Mar Muerto. Y en cambio Gendo Ikari quería usar la complementación simplemente para su beneficio. Lo que él estaba buscando era reencontrarse con su amor Yui Ikari, que había sido perdida desde que hizo el experimento de contacto con el EVA 01. Cada uno de los dos tenía su propia visión de cómo hacer el impacto y de cómo crear la unión prohibida que causaría un anticampo AT que lograría que todas las almas se fundan en una sola. Esto vendría a ser lo que sería el tercer impacto. Recuerden que el primer impacto se considera a la llegada de la primera luna, la luna blanca y la luna negra de Lilith, que llegaron como las primeras dos formas de vida ancestrales a la Tierra. Y el segundo impacto corresponde a cuando los investigadores de Geherin experimentaron en la Antártida con Adán, reduciéndolo su cuerpo gigantesco a un cuerpo embrionario, y además matando toda la forma de vida dentro del océano y volviéndolo rojo. Para empezar, Cele lo quería realizar con la lanza de Longinus y con Lilith, pero lo perdió durante el anime. Entonces ahora su nuevo plan era utilizar a los EVA series, que eran clones de Kaoru con el alma de Kaoru en el entry plug, y además utilizar al EVA 01, que es una copia de Lilith, con el entry plug de Yui Ikari, que también es una copia de Lilith, que además, estando despertado el EVA, son todos los requisitos para que se cumpla el impacto. Por el otro lado tenemos a Gendo, que lo que quería hacer era utilizar a Rei Ayanami,
que es un clon, pero que tiene ahora el alma de Lilith, quería usar a la Lilith que tenían abajo del Geofronte y al mismo tiempo quería usar a Adán, que tenía implantado en la mano, y el alma de Adán, que Kaoru estaba muerto, entonces aún permanecía dentro del Geofront. ¿Qué es lo que sucede? El plan de Gendo fracasa porque Rey no quiere obedecer sus órdenes, entonces toma simplemente el cuerpo de Adán, se une con Lilith y se completa una Rey Lilith gigante que también tiene el alma de Kaoru interna. Y esto se une al plan de complementación aparte que tenía Cele, que se estaba llevando a cabo al mismo tiempo. Después de que los Eva Series derrotaran al Eva 02, se llevan al Eva 01, hacen el ritual, forman el árbol de Sephiroth invertido, el Eva 01 se convierte en el árbol de la vida, ahora teniendo los dos frutos, el fruto de la vida y el fruto del conocimiento, y luego es absorbido por la Lilith gigante que sale de las profundidades del Geofront. En este punto Lilith abre las puertas de Gauss, la luna negra sube, emerge de la tierra y todas las almas convergen en una sola. ¿Y quién toma el control de la instrumentalización? Shinji, porque tanto Rei como Kaoru consideraban que el ser que más habían apreciado y que más se había mostrado como es frente a ellos era el que merecía controlar el futuro del mundo, por eso le dan la decisión de qué hacer con la instrumentalización humana a Shinji. Entonces se crea el anticampo AT gigante, todos se vuelven LSL y la decisión ahora de qué va a suceder con el mundo la toma Shinji. Al mismo tiempo, Yui ya se había convertido en una deidad, entonces va a visitar a Gendo y este recibe un juicio por haber maltratado a su hijo toda su vida, por eso Yui decide asesinarlo y lo deja fuera de la instrumentalización. Entonces Gendo no solo pierde su plan, sino que al mismo tiempo termina muerto. En The End of Evangelion vemos una versión resumida de los episodios 25 y 26 del anime, porque no entraba todo en una misma película, pero para entenderlo bien tenemos que ver el episodio 25, la primera parte para conocer el estado mental de Asuka, de Rei y de Shinji, y después viene la segunda mitad del capítulo 25 y el 26 para entender los pensamientos de cada personaje dentro de la instrumentalización y por qué Shinji decidió terminarla. En esta versión Shinji termina la instrumentalización humana, Rei termina muriendo y todas las almas quedan flotando en el mar de LSL, y según lo que podemos entender, cada alma puede reformar su cuerpo humano si recobra su poder de individualidad. Si hace el proceso mental pueden volver a ser humanos, igual que lo hace Shinji, que es el primero que lo logra. Por eso él termina en la costa viendo el mar de LSL, que son todas las almas que todavía no han formado sus cuerpos. Y al tiempo vemos la escena final de la costa, donde vemos que Asuka también salió, la típica escena donde ella lo acaricia y Shinji por otro lado la ahorca. En este caso dejo a su interpretación cuál es la señal o cuál es el mensaje de esta escena. Y finalmente lo que vemos es que el EVA 01 terminó flotando en el espacio eternamente con la energía infinita de un dios y su motor encendido, con el alma de Yui y Kari dentro, que según dicen flotará por la eternidad velando por el arma de Shinji. Y bueno, ese es el final de The End of Evangelion, que como dije se complementa con el anime. Ahora vamos al final del manga. El final del manga es más o menos parecido, es igual, cambia algunas cosas porque el manga fue dibujado y escrito por Sadamoto, pero los conceptos son iguales y de hecho une el anime con la película. Lo hace todo unido, aunque bastante más resumido porque dentro del manga no se pueden meter tantos diálogos. Llegando al punto en que muere Kaoru, vemos que Gendo, en vez de implantarse a Adán en la mano, en este caso se lo come y obtiene poderes similares a los de un ángel, pudiendo desplegar un campo AT. Esa es una de las principales diferencias que tiene el manga, más allá de que hay otras pequeñas, como por ejemplo que Touji muere después de subirse al EVA 4 o de que conocemos un poquito más del pasado de Kaji. Pero en esencia pasa lo mismo, Cele desata su plan, Rei se revela ante Gendo y al mismo tiempo una diferencia que tiene con el anime es que en esta versión en el manga Ritsuko Akagi sí puede pegarle un tiro a Gendo en el cuello, por el cual termina muriendo. Cuando es visitado por Yui, ella también le dice, esta vez en una forma de revelación, que debía ponerse feliz porque desde ellos dos salió la esperanza de la humanidad, que sería su hijo Shinji, donde están depositadas las esperanzas de todos. ¿Y qué sucede? En esta versión para Gendo también su plan fracasa, termina muriendo solo en el fondo del Geofront. Otro de los pequeños detalles es que en esta versión, cuando Asuka está peleando contra los EVA Series y termina siendo superada, en este caso Shinji sí la va a buscar, se sube al EVA y empieza a ayudarla antes de que los EVA Series la devoren, y al mismo tiempo libera el despertar del EVA 01 como si fuera una especie de power-up. No es esta vez Yui Ikari quien lo activa, sino que es activado a través de las emociones de Shinji. Sin embargo, esto no evita que los EVA Series se lo lleven, empiecen el ritual y efectivamente comience la complementación humana, pero básicamente es lo mismo. Igual que en la película, siendo Rei la que le da el destino de la humanidad a Shinji en sus manos, que decide lo mismo que en la película, que quiere ser el mismo, que quiere ser diferente a los demás, que un mundo complementado donde están todos unidos pero
al mismo tiempo separados y eternamente discutiendo. Es un mundo solitario igual que la muerte, por eso decide terminar con la complementación humana. Los hechos se relatan de la misma manera con pequeños detalles que van cambiando, por ejemplo que esta vez Ritsuko sí pudo dispararle, que Gendo esta vez se alegra de haber tenido a Shinji y de que no tiene un último encuentro tan agresivo con Yui y Kari, y por ejemplo que Asuka no termina siendo tan lastimada en este final. Y después vemos el final después de la complementación, que sí es bastante diferente, que en esta ocasión Shinji decide reiniciar el mundo, no devolverlo a la normalidad como habíamos visto en The End of Evangelion, donde vemos un mundo completamente diferente donde hay diferentes climas, por ejemplo invierno. En la serie original siempre era verano por culpa del segundo impacto, y vemos que Shinji viaja a Tokio para hacer un examen e ingresar en la universidad, y pasando el tren se encuentra con Asuka, pero obviamente en esta versión son dos desconocidos porque es un mundo completamente diferente donde vemos las ruinas de los Eva Series crucificados y nadie sabe a qué se deben o por qué están ahí, porque es un mundo reiniciado que sigue teniendo algunas partes de lo que era el mundo anterior que no pudieron ser borradas, al igual que Yui y Kari flotando en el espacio eternamente cuidando del alma de Shinji y de todos los seres humanos de la Tierra, como si de un verdadero dios se tratase. Entonces vemos que la complementación humana sucedió en esta versión, igual que en el anime, triunfando el plan de Cele, pero al mismo tiempo fracasando por la decisión de Shinji, y que esta vez tomó un paso más adelante, reiniciar el universo a otro plano donde el mundo puede evolucionar y volver a una cierta normalidad sin Evas, ángeles y demás. Otra cosa interesante que tiene el manga es que tiene un capítulo extra donde nos presentan a Mari Makinami, la cual nadie conocía, o por lo menos se introduce más específicamente en Rebuild of Evangelion como un personaje activo, pero en este capítulo extra vemos que comparte universidad con Yui, que estaba enamorada de Gendo y Kari y que sentía mucha envidia de Yui porque salía con Gendo y porque además ella era mucho más inteligente de lo que ella podría llegar a ser alguna vez. Por eso en este pequeño capítulo le roba los lentes y después le confiesa que le gusta a Gendo, que siente mucha envidia de ella, y bueno, Yui Kari termina regalándole sus lentes y ella se va a estudiar a Inglaterra, lo cual podría ser el pasado real de Mari, ya que nunca lo conocemos en Rebuild of Evangelion. Podría ser este su verdadero pasado. Y ahora nos vamos a Rebuild of Evangelion, la reconstrucción de las últimas películas, lo cual es bastante complejo porque sucede exactamente lo mismo pero con órdenes bastante diferentes. Para entender lo que sucede en Rebuild of Evangelion tenemos que entender el final, y viendo un poco las diferencias con la serie original, por lo menos las mínimas para que se pueda entender un poco el final. Cele en esta versión son desactivados en la película 3.0 y Gendo dice que no son humanos sino que son una especie de forma de vida inteligente que de alguna forma ayudó a progresar a la humanidad a lo largo de las décadas y que aparentemente tenían una suerte de vida infinita o algo por el estilo. También tenemos que tener en cuenta que hubo un salto de tiempo en la película 2.0 a la 3.0 con todos los hechos que pasaron, por ejemplo que Misato tuvo un hijo con Kaji. También tenemos que tener en cuenta que en esta última película la Rei que vemos al principio, la Rei Q, es una clon que termina muriendo, y la Rei original su cuerpo había muerto pero su alma estaba atrapado dentro del EVA 01. Además otra que es un clon es Asuka, en esta versión la Asuka que conocemos a lo largo de todas las 4 películas se nos revela que es un clon que había sido creada en las instalaciones europeas de NERV y que ella simplemente era la versión que había superado las pruebas, digamos así como un clon estable. Finalmente en esta película también se nos revela que Mari Makinami, su verdadero apellido era Iscariote, y tampoco se nos cuenta cuál es su pasado o de dónde vino. Simplemente es transferida de EuroNERV a Japón y como vimos quizás su pasado sea el que vimos en el manga. Ahora sí vamos a ver qué es lo que sucede en la última película. Durante el casi tercer impacto que de alguna forma Kaji tuvo que detener, se forma Wile, que es la resistencia que se opone contra NERV, algo que nunca había pasado en las ediciones anteriores. Y quien lidera esta rebelión es Misato Katsuragi, que por culpa de la muerte de Kaji tienen un hijo y se separan y ella empieza a luchar contra NERV ya que quiere mantener a la humanidad como está y está obviamente en contra de la complementación que sigue siendo el plan de Gendo y Kari. ¿Cuál es el plan de Gendo? Que en esta película tiene varios pasos y bastante complicado. Gendo está planeando una instrumentalización en 2 pasos, a nivel físico y a nivel mental. Por eso, además de la complementación humana como la conocemos anteriormente, quiere fusionar a la humanidad con los dioses para poder sublevar todo a su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Nuevamente en esta versión quiere encontrarse con Yui Kari, su amada que también quedó atrapada dentro del EVA 01. En esta película se nos revela que Gendo tenía su plan basado en impactos. El segundo impacto iba a purificar los océanos, como vimos todos los animales
murieron, todas las formas de vida del océano murieron al ser purificadas en el segundo impacto. Esto sucede en la Antártida cuando vemos que despiertan o que aparecen los 4 Adanes. No es el mismo Adán que vimos en la serie original ni tampoco en el manga. Después tenemos que el casi tercer impacto iba a ser el que purifique la Tierra, pero además también hubo un casi cuarto impacto, el cual iba a purificar el EVA 13 y el que muere Kaoru que vimos en la película 3.0. Y finalmente el cuarto impacto iba a ser el cuarto impacto adicional, que es el que quiere realizar en esta película y el que finalmente purificaría las almas, volviendo a todo una sola entidad: almas, seres, tierra, océanos y dioses. Él buscaba purificar todas las partes del mundo, unirlo con el mundo imaginario y de esa forma poder controlar a los dioses. ¿Cómo hizo esto? Bueno, Gendo tenía un plan muy complicado. De la forma que yo lo entendí es que él quería volverse a Adán de este universo junto con el EVA 13. Por eso hizo que despertara en la película 3.0 muriendo Kaoru dentro de él. Él ya sabiendo que en este universo Lilith, que murió en 3.0, iba a ser el EVA 01, porque es un clon de Lilith con el alma de Lilith adentro, que era Rei Ayanami, que estaba atrapada desde la película 2.0. Todo planeado por sí mismo. Él planeó todo, volverse el Adán y volver el EVA 01 en Lilith, para, sabiendo que el alma de Yui Ikari estaba dentro de él, poder unirse los dos y recuperarla después de tanto tiempo. Para esto usó la llave de Nabucodonosor para negar su humanidad y poder complementarse y unirse con el EVA 013, ya que este no tenía alma. Imagino que después de su despertar y de que Kaoru lo detuvo y cerró las puertas de Gauf en la película anterior, en esta película, para nuevamente tener su despertar, necesitaba consumir ADN de Ángel. Por eso consume a la Asuka clon que tenía ADN de Ángel en esta película. Entonces, él teniendo el EVA 013 despertado con el alma de Kaoru adentro, y siendo que el EVA 01 era un clon de Lilith con el alma de Rei Ayanami adentro y al mismo tiempo el alma de Yui Ikari, estaban convirtiéndose en el Adán y Eva, en los nuevos primeros 2 ángeles de este universo. En esta versión Akagi le dispara a Gendo en la cabeza. Vimos que en el manga logra dispararle en el cuello y en The End of Evangelion y el anime nunca llega a dispararle, pero en esta vez vemos a una Akagi mucho más decidida. Ya no está enamorada de Gendo y puede dispararle sin pensarlo, pero Gendo, como ya no es humano, no le afecta para nada. Ahora sí, Gendo Ikari con todas sus piezas de rompecabezas juntas, tenía las 2 lanzas, tenía a Yui, tenía el EVA 01, tenía el EVA 13, tenía todas las partes y además la llave, por lo cual podía entrar en las puertas de Gauf, que entró en el origen del Calvario, en la Antártida, donde vemos que ingresa al antiuniverso que se encontraba detrás de las puertas de Gauf, y dentro estaba el objeto Gólgota. Entonces Shinji decide seguirlo y se teletransporta cuánticamente de alguna forma ya dentro del EVA 01. Ahí es cuando vemos que Rei Ayanami, que el alma de la Lilith original completa, estaba dentro del EVA 01. Dentro del antiuniverso, Shinji no podía comprender nada de lo que sucedía, pero Gendo sí, porque tenía anexado su cuerpo y con la llave podría ver realmente lo que estaba pasando, el objeto Gólgota dentro del antiuniverso, y controlar todo lo que sucedía. Por eso Shinji no entendía nada de lo que pasaba, pero en la comprensión de su universo lo que él estaba viendo era Gendo al lado suyo y dentro una Lilith negra. Y ahí es cuando Gendo utiliza las 2 lanzas para liberar el EVA imaginario y crear así el doble impacto o el impacto adicional, liberando así a lo que llamo yo a la anti-Lilith, que es esta Lilith que tiene elementos de la realidad, como vemos en su cara, y tiene elementos del mundo dentro de Evangelion, que sería un plano 2D donde vemos que está su pelo y demás detalles hechos en CGI. Entonces es un ser que nos va a entender que es de 2 planos, el plano real y el plano irreal, todo controlado por Gendo Ikari. Empieza la complementación humana en 2 niveles y todos los planes de Gendo Ikari iban más o menos como él estaba imaginando, pero al mismo tiempo tiene una introspección y se ve cómo se encuentra con Yui Ikari, que estaba dentro de su propio hijo, dentro de Shinji. Ahí se da cuenta que metafóricamente Yui estaba ahí y que al mismo tiempo ella también estaba dentro del EVA, que siempre estuvo observándolo a los dos y que él siempre se sintió en soledad y que evitaba a su hijo por miedo a olvidarse de Yui, y por eso creó ese plan tan complicado para recuperarla cuando siempre estuvo de alguna forma o de otra frente a sus ojos. Por eso esta vez sí, dentro de la complementación, no como en las otras versiones donde no llegaba, vemos que se rinde, que se da cuenta de que todo su plan es un poco absurdo, y al mismo tiempo vemos que sus planes son arruinados porque Misato con el Gunder, que era una nueva lanza, la lanza de Gaius hecha con la columna vertebral del Gunder, que logra penetrar dentro del antiuniverso y darle a Shinji la oportunidad de usar esta nueva lanza para sellar a la anti-Lilith y decidir qué es lo que va a hacer ahora con el futuro de la humanidad. Hay algunas cosas que están un poco en el aire. Por ejemplo, yo no entiendo bien cómo las naves de Nerd simplemente utilizaron la luna negra para crear 2 nuevas lanzas, o cómo simplemente Misato utilizó la columna del Wunder para crear una nueva lanza.
Quizás el Wunder estaba hecho con material de la Luna Negra o con algún clon de Lilith, todavía eso no está demasiado claro, simplemente esta fue la sucesión de hechos que sucede, no comprendo bien hasta qué punto, qué cosa es un clon de qué cosa o de dónde surge o cómo se conecta cuánticamente la sucesión de hechos, porque hay algunas cosas que no están aclaradas. Como siempre, Evangelion guarda varios misterios y los secretos se van revelando después más adelante en databooks, OVAs, capítulos extra y demás. Así que seguramente vamos a tener más detalles de esto en algún futuro en declaraciones de Hideaki Anno, directores o demás. Pero bueno, de momento lo que conocemos o lo que puedo deducir de los hechos es lo que está sucediendo ahora. Después de que Misato logra darle a Shinji la lanza de Gaius, este se hace cargo de la complementación y de el impacto adicional. Él empieza a despedir uno por uno las almas de todos sus compañeros, lo cual ya conté en otro video, lo pueden ir a ver ahí. Pero bueno, básicamente se despide de Asuka, de Rei, de Kaji, de Kaoru, de todos los demás uno por uno, y a la última que espera es a Mari Makinami, que la espera en la costa. ¿En qué costa? Esta es una especie de universo paralelo, no es el universo de los humanos que habíamos visto durante toda la película, el cual sigue estando ahí, pero Shinji se va a un universo paralelo, se va a otro plano donde espera que Mari lo alcance. Y finalmente ella lo logra dentro del antiuniverso, o no sé bien dónde, pero ella finalmente lo alcanza a este plano, y ahí es cuando Shinji decide por fin ponerle fin a todos los Evas y borrarlos de la existencia. Y cuando lo va a hacer, él iba a ser el detonante, pero antes de que lo hiciera, Yui despierta dentro del EVA 01 y lo expulsa. Y vemos que tanto Yui como Gendo, ellos dos, empiezan a clavarse con la lanza de Gaius, y de esa forma borran definitivamente los Evas, al mismo tiempo ellos dos fundiéndose en el infinito. Y después de estas escenas, finalmente sí vemos un mundo nuevo, reiniciado, donde ya no existen los Evas, donde nos dan a entender que los dos viajaron a un mundo nuevo, a un mundo cercano, o quizá nuestro mundo, muy diferente a lo que vimos en el reinicio del manga o incluso en la versión de The End of Evangelion. Es un paso todavía mayor o similar. Y en esta versión vemos a Shinji en la estación, y del otro lado, dando a entender, viéndolos del otro lado de la estación, que ya nada tiene que ver con sus vidas. Vemos a Rei, a Kaoru, a Asuka, y quizá del otro lado esté Misato, no se ve muy bien, pero que estén separados de Anden nos da a entender que sus vidas están separadas, y que estén abajo del tren también simboliza que todos sus conflictos relacionados a lo que pasaba en Evangelion ya están separados, ya se bajaron de ese tren y ya no están dentro de esa convulsión interna psicológica que los afectaba tanto. Por eso Shinji también está abajo del tren, y ahí vemos que se encuentra con Mari y que los dos se van siendo felices, porque de alguna forma su vida sigue conectada. Igual que la de Asuka sigue conectada con la de Kensuke, que si bien no se supo bien qué tipo de relación habían tenido, sí se supo que sus almas de alguna forma seguían conectadas, igual que la de Kaoru y de Rei, que dejo a su interpretación si eran amigos, novios o una relación, pero lo que nos deja ver este último reinicio y esta escena final es que el tren se va, que los personajes siguen en este andén que representa como una especie de conflicto de la vida de todos los personajes, siempre no Evangelion relacionando todo con los trenes, pero quien saca a Shinji del andén, quien se lo lleva, es Mari, que le da supuestamente su felicidad y su cierre en un nuevo mundo final sin Evas. Así que bueno, vimos de forma bastante resumida cómo los universos de Evangelion fueron finalizando de forma diferente, y si bien el multiverso no está del todo confirmado, de alguna forma sí que hay un paralelismo entre cada uno de los finales, como demostró Kaoru despertando todo el tiempo en la luna y diciendo que repite los ciclos, y además en el paralelismo de escenas que vimos en esta versión de Rebuild con la del anime original, donde vemos que los personajes, a pesar de no ser los mismos en cada universo, ni de ser en la misma personalidad reiniciada, vemos que cada uno evoluciona en los pasos a medida que la humanidad va sufriendo nuevos cambios, nuevos reinicios, nuevos ciclos y nuevas complementaciones humanas. Lo que demuestra que, a pesar de que no es lo mismo, sí que hay una evolución en la de Gendo, en la de Akagi, en la de Shinji, en la de Asuka y demás. Así que bueno, esto ha sido todos los finales explicados uno atrás de otro, cómo suceden los hechos, cómo se relacionan, cómo hay un paralelismo con el uno y con el otro, más o menos para que puedan entender cuáles fueron sus finales y las diferencias entre cada una. Si hay alguna cosa que no entiendan, me lo dejan en los comentarios y yo los respondo. Nos veremos en un próximo video. Adiós.